¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con los contenidos. Vean cómo casi se ha sombreado la mayor cantidad del programa, del contenido del curso. Pero hoy, que es ya 1 de abril, vamos a trabajar o vamos a iniciar los temas de magnetismo. Entonces entramos al tema de campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Esta es la última parte de nuestro contenido de curso. Vean, pues ya vemos 2 clases más la próxima semana, descanso, unas cuantas clases más y se acaba la unidad. Vean que estamos hablando de que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, sin contar la de hoy, ¿verdad? Entonces nos quedan 10 clases y contamos la de hoy y se acaba el curso. Finalmente se va a acabar. Ya es lo último, ustedes han aguantado bastante ya. Ya llevamos bastante, ya 105 páginas escritas. A ver, pues entonces, hoy 1 de abril del 2022, trabajaremos con el tema de campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Muy bien. Aquí entramos de lleno de una vez al tema de campos magnéticos. Recuerden que cuando empezamos a estudiar las cargas eléctricas, pues iniciamos primero definiendo que la carga eléctrica y poco a poco fuimos fuerzas eléctricas y demás hasta llegar al tema de campos eléctricos. Aquí empezamos de una vez con campos magnéticos. Recuérdense, vamos a recordar un poquito, que un campo es un espacio en el que interactúan elementos. En este caso, cuando nosotros hablamos de campos magnéticos, los elementos que interactúan en esos campos magnéticos siguen siendo las cargas eléctricas. Hasta hace algunas décadas, pues todavía se creía, no, ya hace bastantes décadas, perdón, se creía que la electricidad y el magnetismo eran elementos completamente separados. Ahora sí, ya hace algunas décadas se unió el tema de magnetismo y electricidad a un solo elemento que se conoce como electromagnetismo. ¿Estamos? Porque esos elementos están relacionados entre sí. Muy bien, entonces vamos a intentar comprender bien pues, cómo se genera un campo magnético, más o menos, ¿no? Un campo magnético se genera cuando nosotros tenemos una carga en movimiento. ¿Estamos? Siempre que hay una carga en movimiento, pues nosotros vamos a tener un imán. Los imanes, nosotros hemos jugado con imanes, pues son simplemente algunos tipos de dispositivos que se atraen entre sí. Es un tipo de material, ya sean imanes esos de neodymio que son muy fuertes, o imanes esos de pepita, que son los que venden, que se tiran y se juegan, o imanes de bocinas, cualquier tipo de imán que pueda atraerse entre sí. Han visto que esos imanes atraen clavos, clips, cualquier material que sea metálico. Ahora, ¿por qué se genera ese imán si se supone que ahí no hay cargas, no hay electricidad? Ya vimos que una corriente eléctrica se define como el movimiento de cargas. Muy bien, es que no necesariamente tiene que haber un movimiento de cargas en trasladarse para que exista un campo magnético. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a intentar ver cómo son los imanes. Bien, pues, nosotros conocemos un imán. Los imanes son elementos que tienen la característica de que pueden atraer objetos, pero solamente a un lado. De un lado atraen ciertos objetos y de otro lado se repelen. O si nosotros queremos juntar dos imanes, pues de un lado se atraen muy bien y del otro lado se repelen. Los imanes están conformados por dos partes. Una que se llama norte y una que se llama sur. ¿Sí? Polo norte y polo sur. Son las dos partes de un imán. Si nosotros queremos explorar por qué se está generando ese imán si no hay cargas eléctricas en movimiento, tenemos que reducirnos a la parte de su átomo. Y al átomo tenemos que estudiar a los electrones. Recuérdense que los átomos tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Las cargas positivas en teoría están en el centro y las cargas negativas orbitan alrededor de esto, ¿no? Un supuesto modelo atómico. Las cargas están en movimiento, las cargas eléctricas, negativas, los electrones, están en movimiento dentro del átomo. Pero estos electrones no solamente están orbitando alrededor del núcleo, sino también tienen un giro. Supónganse que esto que estoy dibujando aquí, pensemos,
representa a un electrón. Este electrón tiene la característica de que gira alrededor de su eje. Tiene ahí un giro, que generalmente, pues la forma más fácil de describir, o sea, tal vez esto sería la forma más fácil de poder describir a lo que se conoce como spin. ¿Sí? El spin, más o menos, podría definir lo que es el giro de un electrón, ya sea que gire en sentido antihorario desde nuestra perspectiva u horario. Así vamos a poder ver o vamos a poder definir ese spin. Cuando este electrón gira, que está generando un campo magnético alrededor de él, de tal forma de que este tiene un polo norte y un polo sur. Cuando un conjunto de electrones dentro de un material están girando todos en la misma dirección, todos, estos campos eléctricos magnéticos van sumándose entre sí hasta generar un imán. Los imanes tienen esa característica particular de que todas sus partículas, todos sus electrones, se encuentran girando en una dirección de tal forma de que ese campo magnético que cada uno crea va aumentando hasta crear el imán. Hay materiales que tienen la característica de que sus giros son contrarios entre sí. Por ejemplo, vamos a tener aquí nuestro electrón que está girando y voy a poner otro electrón aquí. Upa. Pero vamos a suponer que este gira en dirección contraria. Entonces, ese tendría su polo sur aquí y su polo norte acá. De tal forma de que estos se contrarrestan entre sí, anulándose, por así decirlo, y entonces poco a poco los materiales no van a tener un magnetismo, no van a ser considerados como imán. Por ejemplo, los metales, un metal cualquiera, el hierro. Ustedes toman un clavo y pues quieren atraer otro clavo y no va a funcionar, ¿verdad? O toman un clip y quieren atraer otro clip y no va a funcionar. ¿Por qué no funcionan estos metales? Pero sí funcionan con imanes. Bueno, porque cuando nosotros tenemos un imán cerca, los electrones se alinean al campo magnético, introducimos esa idea, al campo magnético de un imán, de tal forma de que todas sus partículas entonces empiezan a girar para alinearse con estos, ¿sí? Y entonces pues pueden ser atraídos por ese imán, ¿sí? De tal forma de que, como así por la ley de los opuestos también, nosotros estamos seguros de que los imanes se atraen en polos opuestos. Un polo sur atrae a un polo norte y un polo norte atrae a un polo sur, ¿sí? Estos se atraen entre sí. De tal forma entonces que si yo le acerco a esto un imán, le acerco el polo sur, entonces todos los polos nortes de todas esas partículas giran para alinearse con este polo sur y alejar el polo sur de cada una de las partículas, creando momentáneamente o haciendo que momentáneamente ese elemento metálico se alinee o sus partículas se alineen con este campo magnético, atrayéndolo entre sí. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes frotan una aguja o algún clavo o un clip con un imán, de momento y lo alejan, de momento ese clip queda magnetizado. Se vuelve un imán por unos instantes. ¿Por qué? Porque sus partículas todavía siguen alineadas a ese campo magnético que los alteró. Conforme el tiempo vaya pasando, las partículas estas van regresando a su posición inicial y si ustedes dejan ese clip allí, esa aguja, ese clavo o algo que haya magnetizado, pues se van a dar cuenta de que pues, después de mucho tiempo, pues lo quieren acercar y ya no va a ser un imán, porque todas sus partículas se han alineado como originalmente se encontraban. ¿Estamos? Esta es como que la parte intuitiva de cómo es que se forma un imán. ¿Estamos? Los campos magnéticos, dado que estamos diciendo que se atraen entre sí polos opuestos, un imán crea un campo magnético alrededor de él, muy parecido a dos cargas opuestas, positiva y negativa. ¿Se recuerdan de cómo se genera el campo eléctrico entre dos cargas opuestas, ¿no? Una positiva y una negativa. Lo mismo va a pasar con el imán. Aquí tenemos un conjunto de cargas, perdón, de líneas que van de una línea a otra. Entre estas se está creando un campo magnético. ¿Estamos? Todas las líneas apuntan de norte a sur, así como las cargas, ¿no? De norte a sur tenemos nosotros aquí
nuestro campo magnético, el campo magnético de este imán. Todo elemento tiene un campo magnético, incluso nuestro planeta tiene un campo magnético, dado de que el núcleo de la Tierra, es decir, el centro de la Tierra, está hecho de un metal líquido, y los metales pues son conductores. Todo ese movimiento, ese núcleo que nosotros tenemos en el centro, genera un campo magnético. El campo magnético, en el que nosotros tenemos aquí nuestro polo norte, nuestro polo sur, el campo magnético casi coincide con el polo norte geográfico, es decir, la ubicación de nuestro polo norte. El polo norte magnético se encuentra un poco alejado del polo norte geográfico. Vamos a poner aquí geográfico y magnético. De tal forma de que la línea norte-sur magnética casi coincide con el polo sur, la línea norte-sur geográfica. Sur magnético, sur geográfico. Entonces, las brújulas funcionan alterándose dentro de ese campo magnético, de tal manera pues, que siempre van a apuntar al norte. Tienen estas un imán dentro que se alinea en el campo magnético terrestre. Ese campo magnético terrestre atrapa partículas del espacio también, que se mueven libremente dentro de él. ¿Estamos? Cuando esas partículas, supónganse, viene una partícula por acá, ¿no? Queda atrapada en el campo magnético, esta partícula se va a mover en el campo magnético, entrando a nuestra atmósfera en algún punto específico, lo que genera las auroras boreales, ¿no? O las auroras australes, si es que alguna vez han oído hablar de estas auroras boreales o auroras australes. Entonces, nuestro propio planeta es un imán gigantesco, por eso es que las brújulas funcionan. ¿Estamos? Entonces, esta es como una parte intuitiva de cómo funcionan los campos magnéticos, los imanes prácticamente. Y cuando nosotros estamos tratando con imanes, pues vamos a trabajar con cargas que se pueden mover dentro de los imanes. Entonces, pues hay un conjunto de enunciados que nos permiten conocer cómo es el comportamiento de cargas dentro de campos magnéticos. Entonces, voy a escribir aquí que vamos a ver los enunciados de cargas en movimiento en campos magnéticos. Muy bien, esos enunciados, pues para no escribirlos, ya los tengo aquí pegaditos, los saqué del libro de Serwin, por si los quieren ir a ver, para que no crean que les estoy mintiendo. Y el primer enunciado dice lo siguiente. La magnitud F sub B de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula, sobre una partícula con carga, por supuesto, es proporcional a la carga Q y a la rapidez B de dicha partícula. Vean lo que me está diciendo ahí. La fuerza es proporcional a la carga Q y a la velocidad o a la rapidez de esa partícula. Por lo tanto, mientras mayor carga tenga, mayor fuerza hay. Mientras mayor rapidez tenga, mayor fuerza habrá. A eso se conoce, a eso es una relación proporcional directamente, ¿no? Mayor carga, mayor fuerza. Menor carga, menor fuerza. Mayor rapidez, mayor fuerza. Menor rapidez, menor fuerza. Eso es lo que nos dice el primer enunciado. El segundo enunciado, veamos qué nos va a decir. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero. Vean pues. Eso me está diciendo que si la fuerza magnética, que la rapidez de una partícula en movimiento se mueve directamente o paralelamente a la dirección del campo magnético, entonces la fuerza que actúa sobre ella es cero. ¿Estamos? Campo magnético paralelo a la rapidez de una partícula genera una fuerza igual a cero. Recuérdense eso, por favor. La fuerza es igual a cero si la velocidad es paralela al campo magnético. Ahí está. Ese es el segundo enunciado. Exploremos el tercer enunciado.
El tercer enunciado dice lo siguiente. Cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo θ diferente de 0 con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Y aquí nos introdujeron cómo es la expresión del campo magnético. F sub B es perpendicular al plano formado por la rapidez y el campo magnético. Y aquí nos hablan de una figura, no la copié. Miren, pues, cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo θ con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? Esto va a ser visto tridimensionalmente. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí nuestro campo, nuestro plano tridimensional. Entonces, el problema me dice que si nosotros tenemos una partícula en movimiento en cierta dirección, supónganse que se mueve paralela a este eje, ¿no? O sobre este eje. Tenemos aquí una partícula en movimiento con una rapidez v. Supónganse que el campo magnético apunta en esta dirección. En alguna dirección paralela al plano XY. Suponemos que ese es el plano, que está mal aquí. Vamos a poner aquí X, Y y Z. Este vector está contenido en el plano XZ, ¿sí? Sobre ese plano. Cuando estos forman un ángulo θ, dice, miren, diferente de 0, o sea, no tienen que ser paralelos. Cuando el vector de la velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de 0 con el campo magnético, vamos a suponer que este es el campo magnético B, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a V, que es el vector velocidad, como al campo magnético B. FB es perpendicular al plano formado por V y B. Si nosotros estamos viendo que la velocidad está dirigida a lo largo del eje X y que el campo magnético está dirigida en algún punto en el plano contenido en ZX, entonces estos están en el mismo plano. Por lo tanto, la fuerza magnética es perpendicular a este plano. Lo que me está indicando aquí es que la fuerza magnética es perpendicular al plano XZ, indicándome entonces que la fuerza apunta en esta dirección. ¿Estamos? Siendo perpendicular la fuerza magnética a la rapidez y perpendicular al campo magnético. ¿Estamos? ¿Okay? Perpendicular. Ambos son perpendiculares a la fuerza magnética y al campo magnético. Vamos con el siguiente enunciado. El siguiente enunciado dice: la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva, tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa, que se mueva en la misma dirección. Cargas opuestas tienen fuerzas opuestas. ¿Estamos? ¿Estamos? Cargas opuestas generan fuerzas opuestas. El siguiente enunciado me dice, vamos a ver, creo que es este. Ahí está. Este enunciado dice lo siguiente: la magnitud de la fuerza magnética, la magnitud, es decir, no me importa el signo, ¿no? No me importa si es de izquierda o de derecha, solo lo que vale, que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional a seno del ángulo. La magnitud de la fuerza, ¿sí? Solo la magnitud, es proporcional a el seno del ángulo, donde θ es el ángulo que el vector de velocidad de la partícula forma con la dirección del campo magnético. Solo permítanme cambiar algo aquí porque les voy a explicar algo al ratito. Ahí está. El siguiente enunciado. Bueno, ya terminamos con los enunciados. ¿Son 5? Sí, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está.
Bien, ya terminamos los enunciados. Muy bien. Vamos a intentar reunir todos esos enunciados en una sola expresión. Vean de que esto, pues esta expresión se parece mucho a la que vimos al inicio de los enunciados. La fuerza es proporcional a la carga y a la velocidad. Bueno, entonces yo voy a escribir esto de esta forma. Vamos a reunir, solo voy a separar tal vez un poquito. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí, la fuerza es proporcional, según lo que vimos allá, a la carga y a la velocidad. Y lo que acabamos de ver aquí es que la fuerza es proporcional al seno del ángulo. Por lo tanto, si lo quiero unir, aquí estoy diciendo que la fuerza es proporcional a carga por velocidad por el seno del ángulo. Si nosotros volvemos esto a una igualdad, debemos agregar una constante. Por lo tanto, aquí sería ya que la fuerza es igual a, agregamos una constante, y esa constante resulta ser el campo magnético, UV por B por el seno del ángulo, en la que B es la magnitud del campo magnético. ¿Estamos? Recordemos que aquí estamos hablando de rapidez, ¿no? Es decir, no me importa la dirección. Aquí estamos hablando de magnitud de campo eléctrico, no me importa la dirección, solamente su valor. Por lo tanto, la fuerza esperamos aquí que también sea positiva. ¿Cómo vamos a determinar la fuerza? Pues según lo que vimos aquí, la fuerza es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo. Eso se parece mucho a una operación que aprendimos en matemática intermedia 1, al producto cruz, ¿verdad? Yo puedo reescribir esto de forma vectorial, entonces la fuerza como vector es igual a la multiplicación de la carga por el vector velocidad en producto cruz con el campo magnético. ¿Estamos? De esta forma yo puedo determinar cuál es la dirección del campo magnético usando la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Pero voy a tener que explicarles esto de la regla de la mano derecha porque a veces pues, resulta ser un tanto complicado. Y si no me entienden ahorita, el día que estemos haciendo la práctica de campos magnéticos, se pierden y buscan en internet cómo hacer una y se hacen solitos ustedes bolas. Vamos a ver si... Dígame. ¿Solo podría repetir qué daba de resultado el producto cruz? El producto cruz da como resultado la fuerza magnética. El vector fuerza magnética. ¿Sí? Déjenme un momento, voy a dejar de compartir mi pantalla, pero voy a compartir voy a activar mi cámara. Vamos a ver dónde está la llamada. Aquí está. Vamos a ver si me ven allí. Sí me ven, ¿verdad? Miren pues. La regla de la mano derecha, para poderla usar, necesitamos la mano derecha. Entonces, por favor, yo no sé si logran distinguir. Yo creo que sí, ¿verdad? Si me pongo de frente, creo que ustedes ven claramente, yo espero, ¿verdad? Que estoy levantando yo mi mano derecha. Tal vez la cámara lo refleja como un espejo, ¿no? Tal vez. No sé cómo lo logren ver, pero yo esperaría que ustedes se den cuenta de que yo estoy levantando mi mano derecha. ¿Sí? Esta es mi mano derecha, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ustedes me confirman. Si ustedes estuvieran frente a mí, pues mirarían que estoy levantando mi mano derecha o mi mano izquierda. ¿Qué me dicen? Esa es mi mano derecha. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Están seguros de que yo estoy levantando mi mano derecha de acuerdo a cómo me ven, no? Sí. Sí, ¿verdad? Yo Sí. creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, ustedes se ponen frente a un espejo, levantan su mano derecha y parece que fuera su mano izquierda, ¿verdad? Entonces, no quiero que se me confunda. Se me confunden mucho. Miren, pues, para usar la regla de la mano derecha, pues es bien sencillo, porque lo único que yo tengo que identificar es estirar mi mano como que fuera a saludar a alguien. Cuando ustedes van a saludar a alguien, pues estiran bien la mano, ¿no? No la ponen así. Si sus 4 dedos juntos y su pulgar extendido. Entonces, para usar la regla de la mano derecha, me voy a alejar un poquito. Estos 4 dedos, miren, van a apuntar en la dirección, hacia donde se mueve la partícula. ¿Estamos? Hacia donde se mueve una partícula. Como estamos en 3 dimensiones, puede moverse en cualquier dirección. La palma de la mano tiene que estar apuntando hacia donde va el vector campo magnético. ¿Estamos? Los 4 dedos apuntan en la dirección de la velocidad.
La palma de la mano apunta hacia donde está el campo magnético. Y mi pulgar va a apuntar en la dirección hacia donde está la fuerza. Entonces, voy a volver a compartirles mi pantalla para mostrarles algo. Vamos a ver. Lo que pasa es que creo que no puedo compartir pantalla y activar la cámara en este dispositivo. Entonces, no puedo... Creo yo que no puedo mostrarles lo que quiero mostrarles. Vamos a ver. Entonces, a ver, miremos esto aquí. Voy a probar a ver si puedo activar mi cámara. Ah, no puedo, no me deja. Muy bien. Entonces, miremos este caso aquí. Miren eso. Si ustedes usan su mano derecha, si ustedes son tan amables de ayudarme ahí donde se encuentran, si ustedes usan su mano derecha, extiendan su mano derecha así como yo la coloqué y apunten con sus 4 dedos a la dirección de la velocidad. Observen entonces pues que eso no nos da una dirección precisa de hacia dónde está la fuerza magnética. Pero si nosotros aseguramos colocar nuestra palma de la mano hacia donde está el campo magnético, entonces observen que es la única posición en la que puede colocar ustedes su mano, es sus 4 dedos para acá, su palma de la mano en esta dirección y su pulgar quedaría hacia arriba. Si ustedes colocan su mano así, ¿verdad? Sus 4 dedos dirigiéndose hacia ustedes más o menos. La palma de la mano apuntando también a la derecha, por supuesto, y su pulgar queda dirigido hacia arriba. ¿Me explico cómo quedaría allí? ¿Se comprende? Sí. Sí, perfecto. Nos va a servir un montón, entonces, para que no se pierdan, por favor. Bueno, si ya me comprendieron esta parte, entonces vamos a seguir. Entonces, la fuerza vectorial está definida por esta operación vectorial. Pero la magnitud de la fuerza está por esto. Observen, la magnitud de la fuerza. Nosotros vamos a sacar la dirección de la fuerza utilizando la regla de la mano derecha. Por lo tanto, yo también tengo que saber aquí que vamos a usar aquí la carga como magnitud de carga. ¿Estamos? Recordando este enunciado. De que la fuerza positiva tiene la dirección que nosotros acabamos de dar. ¿Estamos? La regla de la mano derecha me define esta dirección. Pero si lo que nosotros tenemos en movimiento es una carga negativa, entonces la fuerza magnética va a apuntar en la dirección opuesta. Es decir, hacia abajo. Si es una carga negativa. ¿Estamos? Esta regla me define el movimiento de una carga positiva. Las cargas negativas se dirigen opuestas a este movimiento. ¿Estamos? Muy bien. Otro elemento teórico antes de meternos a ejercicios es que nosotros tenemos que estar seguros de cómo va a ser la simbología de vectores, porque ahora vamos a trabajar en 3 dimensiones. Inevitablemente nos metemos a 3 dimensiones. Vamos a trabajar tridimensionalmente los movimientos de las partículas. Entonces, supónganse, voy a dibujar aquí una cajita. Voy a intentar dibujar un cubo. Ahí está. Ahí tengo más o menos un cubo, ¿no? Supónganse que dentro de este cubo pues hay un conjunto de vectores que se mueven paralelos a una vista. En esta dirección, supónganse. Muy bien. Entonces, yo creo que nosotros estaríamos de acuerdo en que si nosotros logramos ver desde aquí, vean, nosotros vemos esta cara, pues lo único que miraríamos pues sería un cuadrito en lo que veríamos, si nosotros pudiéramos ver los vectores, pues miraríamos cómo los vectores van apuntando en esta dirección, ¿verdad? Nosotros, eso es lo que miraríamos en esta cara número 1. Tanto si estuviéramos en la cara número 1 o en la cara número 2, ¿verdad? Miraríamos lo mismo, las flechas que se mueven en esta dirección. Lo importante es ver qué pasaría, qué nosotros miraríamos si estuviéramos parados desde aquí viendo esta cara. Nosotros miraríamos que las flechas se acercan hacia nosotros o las flechas se alejan de nosotros. ¿Qué miraríamos? Se acercan, Inge. Buenas tardes. Exacto, buenas tardes, Isaac. Exactamente, se acercan. Entonces voy a colocar aquí la cara número 3. ¿Cómo vamos a dar una simbología de la cara número 3? Pues voy a dibujar aquí ese cuadrito en el que veríamos cómo vamos a simular desde un plano en que estamos viendo que las flechas se acercan a nosotros. Pues lo único que voy a hacer es colocar puntitos.
esos puntitos indican que las flechas están saliendo de la pantalla. ¿Estamos? Esto es lo que se miraría si nosotros viéramos la cara número 3. ¿Estamos? Y si estuviéramos viendo la cara número 4, que la cara número 4 es la que estaría aquí, que no logramos ver bien, y nosotros nos paráramos aquí y viéramos esta cara, pues allí sería el caso contrario. Nosotros veríamos cómo las flechas se están alejando de nosotros. Por lo tanto, para dar una simbología de qué veríamos allí, yo voy a dibujar aquí lo que sería la cara número 4. Y nosotros veríamos cómo las flechas se alejan de nosotros. Entonces, lo único que miraríamos, pues, serían las partes de atrás de esas flechas. Estas X indican que las flechas del campo de la rapidez están entrando a la pantalla. Estamos entrando a la pantalla. Los puntitos indican saliendo de la pantalla. Imagínense que nosotros, ahí ustedes viendo desde su celular o desde su computadora, su tablet o como estén viendo la clase, ustedes podrían ver aquí que las flechas salen de la pantalla, un montón de flechas saliendo, ¿no? Esto me indicaría en estos puntitos. Si nosotros vemos cómo las flechas entran a la pantalla, pues lo único que miraríamos simbólicamente sería un conjunto de X a través de cada punto en el que cada flecha está entrando a la pantalla. ¿Estamos? Esa va a ser nuestra convención. Eso lo vamos a utilizar para poder aplicarlo a problemas. Entonces, pues sabiendo esto de aquí y la regla de la mano derecha, miren, eso es importante, la regla de la mano derecha. Porque si no en clase, cuando yo les pida, miren, explíqueme cómo está la regla de la mano derecha, se ponen a ver en YouTube y encuentran un subvideo mero feo del dedo medio, índice y pulgar. Y se hacen bolas y empiezan a explicar cosas que nada que ver. Entonces, la regla de la mano derecha la vamos a usar tal como si yo se las acabo de explicar. ¿Estamos? Si no, en el laboratorio, pues van a empezar a decir otras cosas y pues van a sacar baja nota en esa actividad. ¿En qué? Dígame. Solo para rectificar, los 4 dedos indicaban la dirección de la velocidad, la palma la dirección del campo magnético. Exactamente. Y su pulgar, ¿Y la fuerza magnética. El pulgar, la fuerza magnética. Ahorita la vamos a usar. Vamos a practicar con esa regla otra vez. Entonces vamos con nuestro ejemplo número 1. A ver, pues, el problema dice así. Determina la dirección inicial de la deflexión de las partículas. A eso se refiere, pues, hacia dónde se van a mover, ¿no? Debido a una fuerza. Con carga, cuando entran en los campos magnéticos, como se muestra en la figura. A ver, pues, iniciemos aquí. Tenemos aquí una partícula con carga positiva que se mueve en esta dirección. Esa flecha me indica la rapidez de la partícula, en esa dirección. Y aquí tenemos, pues, un conjunto de flechitas que me están indicando que el campo magnético es hacia adentro. Están entrando a la pantalla. Para poder saber hacia dónde está la fuerza magnética, vamos a usar la regla de la mano derecha. Entonces, ahí ustedes donde se encuentran, usen su mano derecha, por favor. Los 4 dedos, sus 4 dedos de la mano, apuntando hacia donde está la velocidad. La palma de la mano apuntando hacia donde van, hacia donde están dirigiéndose las flechas de campo magnético. Entonces, observen de que su palma, la palma de su mano, si están en lo correcto, pues quedaría viendo a la pantalla. ¿En qué dirección quedó su pulgar? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, Inge. Hacia arriba. Muy bien. Su pulgar quedó hacia arriba. Por lo tanto, aquí la fuerza magnética quedaría dirigida hacia arriba. Por lo tanto, la partícula, debido a esa fuerza magnética, se deflectaría, es decir, se empezaría a mover hacia arriba. ¿Estamos? Esa sería la respuesta de este inciso. ¿Estamos? Vamos con el inciso B. Noten, por favor, que aquí tengo una carga negativa. Carga negativa. Recuérdense que las cargas negativas tienen direcciones opuestas de las positivas. El campo magnético va hacia arriba. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a colocar nuestra mano. Pues esta es la rapidez. Esto se indica hacia dónde se está moviendo la carga. Entonces mis 4 dedos van a apuntar hacia la izquierda. La palma de la mano tiene que apuntar hacia donde están dirigidas las flechas de campo magnético. Por lo tanto, si ustedes colocan sus manos en esa dirección, su pulgar va a quedar únicamente en una dirección. ¿Hacia dónde quedó? Puede quedar hacia arriba, puede quedar hacia abajo, puede quedar hacia la izquierda, hacia la derecha, puede quedar entrando o saliendo de la pantalla. ¿Cómo les quedó su pulgar? ¿Hacia dónde quedó? En esta posición, vean. Velocidad hacia allá.
la palma de la mano hacia arriba. ¿En qué dirección quedó su pulgar? Entrando. Entrando a la pantalla, exactamente. Entrando a la pantalla. Está apuntando hacia la pantalla. Pero esa dirección quedaría, o sería, sí y solo si fuera una carga positiva. Al ser una carga negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética es opuesta. Lo que implica entonces que la fuerza magnética es saliendo de la pantalla. Entonces yo digo aquí que la fuerza magnética está saliendo de la pantalla. Ya dijimos que saliendo de la pantalla lo indicamos con un puntito. Y así respondimos entonces hacia dónde se deflectaría la fuerza, ¿no? La partícula, perdón. La partícula, nosotros veríamos cómo empieza a moverse hacia nosotros debido a la acción del campo magnético y a la acción de que ella se está moviendo. Esa partícula se está moviendo. Inge, disculpe. Dígame. ¿Podría volver a explicar esa parte? Es que yo me hice bolas ahorita porque según yo el pulgar era la fuerza magnética. Sí, el pulgar es la fuerza magnética. Entonces, mire, pues, sus 4 dedos apuntando en esta dirección, ¿no? Y la palma de su mano apuntando en la dirección del campo magnético. Entonces, si usted hace bien eso, pues me imagino que la palma de la mano, perdón, el pulgar, quedó entrando a la pantalla. Pero como tenemos una carga negativa, ¿vea? La carga es negativa, entonces la fuerza magnética apunta en dirección opuesta. Entonces, en lugar de entrar, es saliendo. Tiene razón, gracias, perdón. Vaya, no se preocupe. Vamos con este siguiente. Entonces, ayúdenme, por favor, ustedes. Hagan ahí su mano derecha. Si sus 4 dedos apuntan en esta dirección, ¿verdad? En la dirección que indica la partícula, ¿hacia dónde queda la fuerza magnética? ¿Quién me dice, por favor? No se puede, ingeniero. No se puede. Solo que se quiten los 4 dedos y las apunten en otra dirección, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque sus 4 dedos tienen que apuntar en esa dirección, hacia allá. Pero la palma de su mano tiene que apuntar en esta dirección. Ah, bueno, entonces caemos a un enunciado que habíamos hablado. Cuando la partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Estamos, y de esta ecuación, vean, si el ángulo formado entre la dirección del campo magnético y el campo magnético es 0, el seno de 0 es 0 y el seno de 180 es 0. Es decir, independientemente si apuntan o no en la misma dirección, la fuerza magnética aquí va a ser 0. ¿Sí? Ahí tenemos entonces que la fuerza magnética es igual a 0. Vamos con este último problema, esta última parte del problema. La rapidez de la partícula es hacia arriba y el campo magnético pues forma un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cómo van a colocar ustedes su mano y en qué dirección les queda apuntando su pulgar? ¿Quién me dice? Hacia la pantalla. Hacia la pantalla, excelente, muy bien. Entonces, tenemos la seguridad de que la fuerza magnética está entrando a la pantalla. Entonces, dibujamos esto, como dijimos, como una X o un punto. ¿Quién se recuerda? ¿Una X? Exactamente. Como una X. Ahora esa X nos indica que la fuerza magnética pues estaría entrando hacia la pantalla. Por lo tanto, cuando esa partícula ingresa al campo magnético empezaría a moverse alejándose de nosotros. Entonces ahí tenemos pues cómo serían las deflexiones de esas partículas en movimiento dentro de un campo magnético. ¿Estamos? Vamos con un ejemplo 2 que va a ser numérico. A ver, el problema dice así. Un electrón, ¿qué carga tiene el electrón? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Entonces tomen en cuenta esto, por favor. Recuerden que las teorías de regla de la mano derecha funcionan para cargas positivas. Direcciones opuestas, entonces sería para cargas negativas. Un electrón es acelerado por medio de 2400 voltios partiendo del reposo. Y después entra en un campo magnético uniforme de 1.70 teslas. Ay, joder. Perdonen, aquí voy a tener que regresar a algo porque no les hablé de algo bien importante. Y es la unidad de medida del campo magnético. Disculpen ustedes esta distracción que tuve aquí. Aquí tenemos una expresión que relaciona ya el campo magnético. ¿Cómo se mide el campo magnético? Pues eso lo vamos a ver. Si nosotros despejamos de esta ecuación el campo magnético, noten que el campo magnético estaría expresado como la fuerza dividido carga por velocidad
por el seno del ángulo. Dado de que la fuerza está en newtons, la carga está en coulombs y la velocidad está en metros sobre segundo, a esta unidad de medida nueva es a lo que se le conoce como Tesla. ¿Sí? En honor a Nicolás Tesla. Nicolás Tesla tiene la característica de que él pudo demostrar que mediante el movimiento de imanes en ciertos espiras de alambre se puede generar corriente eléctrica que se conoce como corriente alterna. Ahí estamos. Pero aquí podemos modificarlo un poquito. Coulomb, vean, Coulomb por metro dividido segundo. Si yo solo tomo el Coulomb y el segundo, pues Coulomb dividido segundo es carga dividido tiempo, pues es corriente. Por lo tanto, el campo magnético, la unidad de medida es de newtons sobre amperio por metro. Y así a esto entonces también lo conocemos como Tesla. Su símbolo es una letra T mayúscula. Vamos, Tesla. Que se refiere a la forma de que nosotros medimos el campo magnético. Disculpen ustedes esta distracción que los tuve que regresar un poquito. Entonces aquí me dice, partiendo del reposo y después entra en un campo magnético uniforme de 1.70 teslas, es decir, 1.70 newtons sobre amperio metro. Y me preguntan, ¿cuáles son los valores de máximo y mínimo de las fuerzas magnéticas que puede experimentar esta carga? Muy bien. Nosotros sabemos que la magnitud, ¿sí? La magnitud de la fuerza se calcula como carga por velocidad, por campo magnético, por el seno del ángulo. Esto es magnitud de la fuerza, ¿verdad? Magnitud. Esta es la expresión que dimos aquí. Carga, velocidad, campo y seno del ángulo. Muy bien. Nosotros tenemos entonces que lo que se está moviendo aquí es un electrón, pero como esto es magnitud, entonces nosotros ingresamos aquí la magnitud. La velocidad no la tengo. El campo sí lo tengo. Y el ángulo no lo tengo. Pues entonces necesito calcular la velocidad. La ventaja es que el problema me dice que el electrón se aceleró por medio de esta diferencia de potencial. Entonces vamos a intentar utilizar energías para determinar la rapidez. ¿Cómo? Recuérdense que aprendimos que el cambio en la energía potencial más el cambio en energía cinética es igual a cero. ¿Se recuerdan, verdad? Esta ecuación cuando estábamos viendo movimiento de cargas debido a diferencias de potenciales. ¿Sí? Movimientos de cargas utilizando energía. Bueno, la diferencia de energía potencial se calcula como carga por diferencia de potencial. El cambio en la energía cinética se calcula como energía cinética final menos energía cinética inicial. Dado que el problema me indica que la partícula inicia del reposo, partiendo del reposo, entonces yo tengo la seguridad de que al inicio esta no tenía energía cinética inicial, dado que su velocidad sería cero. Esta expresión entonces me va a quedar que carga por diferencia de potencial es igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad de la partícula, la velocidad que la partícula va a llevar. Si despejamos aquí, me quedaría aquí menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa es igual a la velocidad al cuadrado. De tal manera entonces que la velocidad estaría expresada, o la rapidez, como menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido la masa en raíz cuadrada. Ingresemos datos para determinar esta rapidez. Esta rapidez sería entonces la raíz cuadrada de menos 2 veces la carga, que es un electrón, menos 1.602 por 10 a la menos 19. Aquí sí uso el signo del electrón porque estamos hablando de otro elemento, ¿no? La diferencia de potencial aquí era 1200, no 2400. 2400 voltios dividido la masa. ¿La masa de qué? La masa del electrón. ¿Alguien se recuerda cuánto es la masa del electrón? Es 9.109 por 10 a la menos 31 o a la menos 27. Si me dan ese dato, por favor. Es 9.10 por 10 a la menos 31. Ah, muchas gracias. Muy amable. Menos 31 kilogramos. Ahí está. Entonces, con eso ya puedo determinar la velocidad. Entonces me queda aquí positivo ya. 2 por 1.602 por 10 a la menos 19. Oh. Por 2400 dividido 9.10 por 10 a la menos 31. ¿Le saco raíz cuadrada a esto? No. Raíz. Y me queda entonces que la velocidad se expresaría como 29.07 por 10 a la 6
metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la velocidad a la que se está moviendo esa partícula. Ahora sí, entonces ya puedo determinar cuál es la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética estaría expresada como la carga. Pues como dijimos que aquí estamos calculando magnitud de fuerza, entonces 1.602 por 10 a la menos 19, multiplicado por la velocidad, que la acabamos de calcular, 29.07 por 10 a la 6, por el campo magnético, que era de 1.7 teslas, por el seno del ángulo. Y no conozco cuál es el ángulo. Entonces, me va a quedar una expresión aquí en función del ángulo. Entonces, multipliquemos esta fuerza que me acaba de salir por 1.602 por 10 a la menos 19. Por 1.7. Y me queda entonces una expresión que es de 7.92 más o menos por 10 a la menos 12 ya newtons por el seno del ángulo. El problema quiere que determine cuál es el valor máximo y mínimo de la fuerza magnética. Mínimo, magnitud, cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza. Entonces, el mínimo, vean que el mínimo lo podemos sacar bien fácil. El máximo podemos tener que aplicar teorías de matemática básica 2. Derivamos la fuerza, calculamos la fuerza prima del ángulo. Derivamos, la derivada de seno es coseno, entonces aquí tenemos 7.92 por 10 a la menos 12 por el coseno del ángulo y lo igualamos a 0 para determinar cuál es el ángulo máximo, ¿no? Entonces, cuando esta expresión pase a dividir, 0 dividido esto, pues es 0, por lo tanto me queda aquí simplemente el coseno del ángulo igual a 0 para que el ángulo sea el coseno inverso de 0. El coseno inverso de 0 me da dos valores, uno que es pi medios y otro que es 3 pi medios. Por lo tanto, si usamos pi medios, seno de pi medios es 1, y entonces el valor de la fuerza es esto. Y si usamos esto, seno de 3 pi medios es menos 1. Y entonces aquí tenemos una fuerza negativa, pero dijimos que estábamos calculando magnitud. Entonces, ¿cómo voy a determinar la fuerza máxima, la fuerza mínima? La fuerza mínima la vamos a determinar encontrando el valor en el que esto va a ser lo más pequeño que se pueda. ¿Y qué valor hace que el seno del ángulo sea lo más pequeño que se pueda? Pues es 0. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0 y 0 por algo es 0. Por lo tanto, la fuerza mínima, dado que estoy hablando de magnitud, la fuerza mínima va a ser 0 y la fuerza máxima que vamos a tener ahí va a ser de 7.92 por 10 a la menos 12 newtons. Observen, esa fuerza es cuando nosotros usamos pi medios, ¿no? Seno de pi medios, que es 1. 1 por esto, pues es 1. Y ahí tenemos entonces la fuerza máxima y la fuerza mínima a la que se va a mover ese electrón dentro de un campo magnético de 1.70 teslas. Y así terminamos entonces la clase del día de hoy. Nos miraríamos el día lunes para continuar con los contenidos del curso. Espero que pasen una buena tarde y que disfruten su fin de semana. No se les olviden hacer ejercicio y empiecen a estudiar, por favor, para que en el tercer parcial saquen 100 y ahí se recuperen y logren salir de esa carrera.